Diseñar con vivaces no es una moda, es aceptar que el jardín está vivo, que cambia y que se adapta. En este episodio hablamos con Luis Martínez Sabanero sobre cómo diseñar jardines más sostenibles con plantas vivaces. Exploramos por qué plantar en otoño puede dar mejores resultados, cómo el uso de mulch inorgánico reduce drásticamente el mantenimiento y por qué elegir plantas pequeñas puede ser más eficaz para su adaptación y crecimiento. Esto es Sin Plantas en la Lengua y empezamos. Hola, buenas a todos. Estamos en otro episodio, en el tercer episodio de Sin Plantas en la Lengua, presentado por mí, por Ignacio Rivera, fundador de Academia del Paisaje, y donde, como bien dice el nombre, intentamos como abordar como las problemáticas y las cuestiones del mundo profesional relacionadas con el paisajismo, que muchas veces no se discuten poco, no solamente en el mundo profesional, sino incluso de cara al público. Entonces, bueno, ahí tenemos a Luis Martínez Sabanero, dueño de Viveros La Resqueta. Y nada, encantado de tenerte aquí, Luis. Y nada, cuéntanos un poco quién eres y cuál es un poco tu visión. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Como ya me has presentado, me llamo Luis, soy biólogo y dirijo desde hace pocos años, 4 o 5 años, Viveros La Resqueta, un vivero especializado en planta vivaz, plantas que viven más de 2 años, y enfocado a la venta profesional. No es un vivero que está abierto al público, aunque recibimos a todo el mundo que nos contacta, pero nos enfocamos a la venta principalmente a profesionales del sector, jardineros, paisajistas, ayuntamientos. Ese es el enfoque. Y siempre planta vivaz y, bueno, un poco adaptada al clima del norte, aunque también, bueno, vamos haciendo pinitos por Castilla y por ahí. Vale. Eh, Te iba a decir, para la gente que igual no entienda muy bien qué es una planta vivaz en comparación a otras plantas, cuéntales un poco. Sí, sí. Sí, sencillamente, plantas vivaces son plantas herbáceas, es decir, que no son ni árboles ni arbustos, para que nos entendamos, son plantas. Plantas herbáceas que viven más de 2 años, esto es, viven 3 años, 4, 5 o 100, y con eso bastaría, ya estarían definidas. O sea, Algunas que viven desde más de 2 hasta 100 o lo que sea, ¿no? bianuales. Hay muchas plantas que son bianuales y no viven, el primer año crecen, el segundo florecen y mueren. Son bianuales, solo viven 2 años. Ujú. Y otras son anuales, lo hacen todo el ciclo 1 año. Pues las plantas que viven más de 2 años, esto es 3, 4 o 100, son plantas vivaces. Algunas desaparecen la parte aérea, en invierno quedan arrasadas, no hay parte aérea, y permanecen en las raíces bajo tierra. Este es un detalle importante, permanecen ahí, digamos, las yemas que les permiten sobrevivir al invierno, ¿no? Otras, algunas, depende de la temperatura, pues pueden estar todo el año con parte aérea. Un poco igual que tú, que entiendes un poco más, porque eres biólogo más, un poco igual hablar de las plantas de ciclo frío y ciclo cálido, porque entiendan un poco cómo se podrían utilizar estas plantas. Bueno, sí, a ver, yo entiendo, plantas de ciclo frío son aquellas que empiezan a producir materia vegetativa en invierno, digamos, ¿no? Ujú. Muy típicas de sistemas mediterráneos, ¿no? Donde llueve, hay más lluvia en esta época del año, los veranos son súper secos, ¿no? Con lo cual en verano en Castilla o, bueno, en el Mediterráneo está todo seco, ¿no? Sin embargo, las de ciclo cálido son aquellas que se desarrollan a partir de primavera, verano, más típicas de latitudes del norte. Digo que la característica de muchas vivaces es que son capaces de sobrevivir bajo tierra a condiciones muy adversas, de temperaturas pues menos 20 grados, a veces menos 15, muy, muy adversas. Y ellas, pues entonces desaparece toda la parte aérea y la planta está bajo tierra. Y esto es importante también a la hora de trabajar con ellas, porque necesitamos que esas raíces sean realmente potentes y profundicen en el terreno. Con lo cual, uno de los errores muy típicos, y a mí me costó también entenderlo porque es un poco el cambio de paradigma sobre la agricultura, es que muchas veces tratamos el suelo como si fuéramos a plantar hortalizas, lo trabajamos, lo abonamos, lo dejamos perfecto, y eso es perjudicial para trabajar con plantas vivaces. Es mucho más beneficioso no tocar el suelo, aunque parezca increíble, a mí me lo parecía, ¿eh? Suelos duros, como muy duros y sin trabajar, tú haces un agujero, metes la planta
Y aunque la planta tarde más, ella va echando unas raíces profundas, profundas, y al no tener abono también va a profundizar, y eso es lo que le va a permitir sobrevivir. Si trabajamos y abonamos, la planta va a crecer de maravilla, va a estar espléndida con una gran parte aérea, pero muy desproporcionada a la parte radicular, con lo que cuando venga el invierno y el frío, hay muchas posibilidades de que no resista, porque no tiene esa capacidad de resistencia, ¿no? Desde un punto de vista profesional, ¿no? Como viverista especializado en este tipo de plantas, ¿qué cosas crees que igual no se están transmitiendo tan bien o no se están transmitiendo del todo un poco al mundo del cliente final, ¿no? Del consumidor de la planta y del paisajismo? Eh, bueno, a ver, una de ellas, ¿O qué yo crees creo que es el... también se está haciendo bien últimamente? También puedes hablar de eso, perdón. Sí, Sí. hay gente que se hace bien. A ver, una Ujú, cosa que yo noto es, por ejemplo, en cuanto al coste de la planta, muchas veces la gente encuentra que las plantas vivaces son caras, son más caras que las anuales, evidentemente, ujú. eh, pero claro, viven muchísimos más años. Pero de todas formas, no es que digamos que hacer un jardín vaya a ser algo económico, ¿no? Porque eh, hace falta mucha planta. Entramos en el tema de la densidad de plantación. Yo lo que me interesa son los jardines paisajistas, ¿no? Que intentan representar en cierta medida la naturaleza. Y ahí necesitamos muchas plantas por metro cuadrado para conseguir ese efecto y aparte tiene más beneficios. Y muchas plantas, sobre todo, que es algo que ahí se hace mal, muchas plantas de la misma especie. No, mucha gente viene y te coge una planta de cada variedad. Te coge una planta, una rudbeckia, una tal, te van cogiendo una de cada una. Y eso al final, bueno, es como hacer una colección de plantas que no, porque Pero estas vivas no acaba viendo una armonía y una coherencia en el jardín. no, Eso es ni coquetería siquiera de son, diseño. Ujú, y muchas veces ni siquiera son plantas que una resulte especialmente guapa, una planta, ¿sabes? ujú. Quedan un poco ahí, sin embargo, 15, 17 es espectacular el resultado que dan, ¿no? Entonces, igual, darse cuenta un poco de que no son rosales, sino ni dalias, ¿no? Que una planta ya es fantástica, ¿no? Mm. No sé si te respondo un poco a... Sí, que necesitas como más volumen, ¿no? Que tienen un impacto impresionante, pero que no funcionan como individuos, funcionan más como grupos sociales casi, ¿no? Básicamente, que tienen exactamente. grupos y repeticiones, ¿no? Ujú. Vale más coger 3 especies solo y el mayor número de individuos que puedas que meter un batiburrillo de especies ahí que no va a dar el efecto que se busca con ellas, ¿no? Vale, y un poco también volviendo, porque, has hablado de las anuales, has hablado de las arbustivas, ¿qué ventajas dirías tú que aporta tener un jardín de vivaces o donde hay mucha vivaz? Porque no tienes por qué hacer un jardín solo de No, vivaces, todo se ha dicho, exactamente, exactamente. tampoco es que seamos súper estrictos con eso, ¿no? Pero un poco, ¿qué es lo que aporta, qué permite el uso de vivaces frente a, por ejemplo, hacer un jardín como tradicional, ¿no? De los clásicos, donde se ponen o arbustos o se están constantemente cambiando como los grupos de anuales. Un poco. La planta de temporada. Bueno, en parte ya lo dijiste tú ahora mismo, el uso de vivaces lo que permite es usar anuales también, usar bianuales, usar todo mezclado con ellas. Eso por un lado, no son exclusivas, evidentemente. Ahora bien, las vivaces, por un lado, cada año las plantas van a estar más guapas, van a desarrollarse, crecer, van a dar floraciones más largas, más potentes año tras año. Es cierto que hay vivaces de vida corta que van a durar pocos años, pero hay vivaces de vida muy larga que van a ir desarrollándose y creciendo año tras año en el jardín. Luego, evitamos tener que reponer de planta todos los años el jardín. Y otra cosa muy interesante que tienen las vivaces, desde mi punto de vista, es que se ve el paso de las estaciones en ellas. Digamos que no se mueren y ya está, y desaparecen, sino que ellas van sufriendo el paso de las estaciones y eso aporta, bueno, aporta un dinamismo al jardín. Hay gente que no le gusta, pero aporta un dinamismo al jardín, una estacionalidad. Conecta con los ciclos naturales, ¿no? Te conecta más con el mundo natural y además tienes también otra cosa, ¿no? Que igual em, cuando se diseña con vivaces, ¿no? No lo has dicho, pero bueno, lo aporto yo. Es que se suele diseñar pensando como que no es una cosa estática, no es una imagen estática, sino que tienes em,
como una continuidad de cosas que van pasando, que van floreciendo. O sea, tienes plantas que de repente tienen un pico, florecen, tienes otras que van más lentas, estas van acelerando, mientras que estas van como decreciendo, bueno, decreciendo, su ciclo, quiero decir, no su tamaño. Y de repente estas dan la floración y es un constante, es así constantemente a lo largo de los meses del año, con lo cual tienes interés todo el año, ¿no? Básicamente. Es un poco... Todo el año. Sí, puedes usar plantas de ciclo frío para tener ya a principios de invierno, de primavera, ya plantas que hayan crecido, de ciclo cálido para el verano. Hay plantas que florecen en octubre, incluso noviembre, o sea que sí, combinándolas. Y como puedes poner tantas plantas por metro cuadrado, tú puedes conseguir que en un metro cuadrado tener plantas que vayan a florecer en distintas estaciones y Ujú. conseguir que el jardín cambie, pues incluso totalmente de color y hasta de textura y todo, ¿no? Estás metiendo en un concepto muy interesante, pero que en realidad no lo estás dejando de puntillas, que es el concepto de plantar en matrices, ¿no? Básicamente. Ajá. Sí, totalmente. Sí, Explica un poco en qué consiste plantar en matrices, porque tampoco es algo que se suele hacer en la jardinería convencional. ya. Bueno, pues plantar en matriz sería, haríamos una especie de red, de retícula en el suelo en el que colocamos repetidamente una planta, perdón, dos plantas o tres plantas que se van a repetir en todo el jardín y que van a formar como una red. Y entre esas plantas ya podemos meter otra serie de plantas distintas en cada matriz para hacer, como digamos, distintos cuadrados que son iguales pero diferentes al mismo tiempo, ¿no? Tenemos una repetición que, por ejemplo, una planta siempre verde, esto es siempre verde, una planta que se mantenga verde todo el año, con vivaces es muy interesante, una planta que no pierda la parte aérea en invierno, nos va a permitir tener siempre cubierto el jardín de Ujú. vegetación. Un problema de las vivaces es que se puede quedar todo seco en invierno. Hay gente que no le gusta eso, ¿no? Entonces la matriz es muy interesante en cuanto aporta repetición y da una estructura al jardín. No sé, así veo yo la matriz. Sí, o sea, no, eso explica muy bien, que básicamente en vez de coger y poner todo de la misma planta, lo que haces es como piensas, ¿no? En que va a haber precisamente una secuencia de plantas a lo largo del año, entonces aprovechas cada metro cuadrado para poner diferentes tipos de plantas, que lógicamente puede haber varias de cada tipo, pero lo piensas a lo largo de, como dices tú, todo el jardín tiene una cuadrícula y cada cuadrícula puede tener pequeñas variaciones entre una y la siguiente. De tal manera que también puedes hacer que haya como cambios ligeros y claro, se puede hacer como mucho más fuego. Puedes hacer como diseñar tú ya el cambio que quieres en el jardín. Esto, lógicamente, es un nivel muy pro ya de diseño, pero para que os podáis hacer una idea de lo que se puede llegar a conseguir. Podéis llegar a conseguir jardines súper interesantes que muy difícilmente se pueden conseguir en un jardín de los que entendemos como tradicionales o clásicos, ¿no? Y no es tan complicado una vez que, bueno, requiere como todo, ¿sabes? Meterse por ello y un poco de conocimiento, pero no es tan complicado ir poco a poco. Tú eliges una matriz que puedas replicar, ¿no? Con tres plantas, por ejemplo, ¿no? Y la colocas en todo el jardín. Y luego, como tienes muchas plantas por un metro cuadrado, tú esa la puedes ir variando como quieras, ¿no? De diseño, de dibujo, es una cosa guapa. Estás hablando tú de la densidad por metro cuadrado. ¿Qué densidades más o menos? Y entiendo que sé que cambian, dependiendo del tipo de planta que tú pongas, pero más o menos ¿qué tipo de densidades recomiendas tú a la hora de hacer un jardín con vivaces? Claro, yo estoy recomendando 10 plantas por metro cuadrado. Lo ¿Eh? cual, ujú, Sí, 8 ya podría ser aceptable, ¿sabes? Porque aquí entra siempre también el problema de los presupuestos para los jardines, ¿no? Entonces hay que jugar con eso, ¿no? Y también estará el tamaño de planta del que podemos hablar, que es muy interesante también para la densidad, ¿no? ujú, Pero yo recomendaría no menos de 10. 10 plantas por metro cuadrado es una densidad, en mi opinión, muy buena y tiene muchos beneficios, porque aparte de dar ese aspecto tan natural, ¿no? Digamos que en un metro cuadrado natural igual hay 60 especies, no hay 10. Quiero decir, es un batiburrillo de plantas tremendo. sí, si te vas a Picos de Europa y miras un metro cuadrado, tienes 60 especies seguramente, sí. Ujú, Entonces, da ese aspecto natural y aparte limita mucho la competencia de adventicias, que este es ujú, otro tema. Y es cierto, jardines sin cobertura, que es otro tema, si metes muchas plantas por metro cuadrado, no es maravilloso porque vas a tener que seguir limpiando, sobre todo aquí en el norte, pero limita muchísimo, muchísimo la competencia, el poner muchas plantas por metro cuadrado. ujú. Y
Es cierto que cada planta, porque este es otro tema que rompe con la jardinería tradicional, que busca el máximo esplendor de una planta, ¿no? Tenemos las distancias que vienen todavía en las guías de plantas, distancia de plantación, 40 centímetros entre planta. Así esa planta, pues abonada y tal, se desarrolla al máximo potencial de esa planta, ¿no? Esto no va a suceder con plantando 10 plantas por metro cuadrado. Las plantas igual no alcanzan el máximo potencial de ellas, pero el efecto visual y de belleza, que es lo que buscamos, es mucho más impresionante que plantas aisladas que se las come la maleza. Sí, y también baja mucho el mantenimiento. A mí me gusta también, igual que entres un poco al tema del mantenimiento, ¿no? De las vivaces, porque la gente piensa, ¿no? Dices, uy, has metido muchas plantas por metro cuadrado, encima mucha cantidad y demás. ¿Cómo es el mantenimiento de esto? Sí, a mí muchas veces me dicen estas que no tienen mantenimiento, que se mantienen solas. Bueno, no es verdad que no tengan mantenimiento ni se mantengan solas, pero sí podemos hacer cosas muy sencillas para minimizar el mantenimiento de una manera, bueno, hay que verlo para darse cuenta de lo que lo minimizamos, ¿no? Por ejemplo, que desde mi punto de vista, aparte de meter mucha planta por metro cuadrado, es el uso de coberturas o mulching que llaman los ingleses, coberturas y en mi opinión hay muchos tipos de coberturas, cortezas de pino, orgánicas, inorgánicas. En mi opinión no hay duda ninguna de qué cobertura usar. Yo usaría siempre coberturas inorgánicas, tipo grava fina, arena gorda, ladrillo molido, azulejo picado, molido también. Coberturas inorgánicas sin ninguna duda, en potencias, espesores, ¿no? Se entiende, en espesores de mínimo 10 centímetros, mínimo. Y esto reduce el mantenimiento a niveles, bueno, mínimos, mínimos. Y diréis, ¿cómo viven las plantas entre grava metidas? Pues no tiene ningún problema. Las plantas, hay que tener una precaución, sobre todo en climas secos, que cuando sacas la planta del tiesto, la base de la planta toque en el sustrato original. Eh, Aquí en el norte ni siquiera es necesario que lo llegue a tocar, ¿sabes? Porque con la humedad las raíces ellas ya atraviesan la grava y se meten Ujú. en la tierra sin trabajar y sin laborar ni nada, ¿eh? Entonces el uso de gravilla reduce muchísimo y aparte no solo reduce el mantenimiento, tiene más beneficios. En épocas de calor, en zonas más mediterráneas se nota más que aquí, pero bueno, mantiene el suelo mucho más fresco de temperatura y rompe también la evaporación por capilaridad. El agua se evapora por capilaridad. Cuando metemos un papel de agua en un vaso, vemos que el agua sube, ¿no? Sola por el papel. Este es el efecto de capilaridad. Entonces el agua se evapora de la tierra por capilaridad también. Y la gravilla rompe esta capilaridad, con lo cual en sitios de mucho calor nos mantiene mucha más cantidad de agua en el suelo, lo cual reduce el riego también. En el norte también mantiene las raíces más secas, más sanas, evitando pudriciones. Y yo solo le veo ventajas, la verdad. Tiene la doble función, ¿no? Que al final los inorgánicos lo que hacen es, igual podéis hacer cualquiera que tenga dudas de esto que estamos diciendo, si parece que una roca, ¿no? En superficie se calienta mucho. Pero vosotros hacer el experimento, coger en verano una roca que esté como hundida en la tierra, darle la vuelta y veréis como la parte de abajo está siempre húmeda. Entonces, eso es lo que hace la grava. La grava parece que en superficie efectivamente está seca, pero siempre mantiene cierto nivel de humedad en el suelo. Entonces tiene dos ventajas. Uno, es bastante drenante, con lo cual no permite que se quede como encharcado, pero siempre mantiene un nivel de humedad, digamos, ideal para que las raíces sigan teniendo la humedad suficiente como para ir desarrollando las raíces y teniendo algo de agua. Entonces es como una forma bastante óptima de que las raíces no se desequen y que realmente la planta pueda desarrollar su máximo potencial de crecimiento en su ciclo, básicamente. Y igual explica un poco también, igual, qué ventajas tiene el orgánico frente al orgánico, ¿no? Porque la gente dirá, ¿y por qué no corteza de pino? ¿Por qué no de estas cosas, no? Sí, a ver, yo no sé, en otras latitudes más, con menor meteorización, igual, ¿sabes? El orgánico, por ejemplo, aquí en el norte no dura nada, aguanta muy poco tiempo. Estás condenado a estar echando cada poco tiempo corteza de pino y, bueno, básicamente yo es un tema de también eso, de duración
y no sé si rompe también la evaporación también como el otro. No lo tengo muy usado, pero También. aquí la duración es muy limitada y tienes que estar constantemente echando y en cuanto se te pasa, que se te va a pasar, porque esto es así, vas a tener pues un montón de mantenimiento que hacer y malas hierbas Ahí y está. tiras un montón de dinero en mulch. Me ha parecido, está muy bien lo que has dicho, porque básicamente al final lo que pasa con los mulch orgánicos, ¿no? De corteza de pino, es que, corteza de pino u otros, vamos, no tiene por qué ser corteza de pino solo. Triturado de madera, en fin, hay toda una serie de mulch. Tienen la ventaja de que aportan al suelo algo de nutrientes, pero como dice Luis, como ha dicho al principio, no necesariamente a esas plantas les viene bien, ¿no? Tener como que estén como en un mundo súper orgánico, o sea, de hecho prefieren, es mejor, ¿no? Que se desarrollen en un suelo un poco menos orgánico. Luego, además, se van degradando. Primero, el coste es muy parecido. Al final tampoco te sale tanta diferencia de coste entre poner grava y poner corteza de pino, así de primeras. Encima, la corteza de pino se va degradando a los pocos años y tienes que estar reponiéndola. Y cada vez que la capa empieza como a bajar, pues vas a empezar a tener malas hierbas, te van a germinar muchas más cosas y el mantenimiento sube. Entonces, yo creo que también eso es un poco la ventaja. Y luego también es verdad que los orgánicos tienden a tener más problemas, por ejemplo, con temas de pestes y cosas así. O sea, es más fácil que también, por ejemplo, los... También depende mucho del clima, ¿eh? Porque entiendo que en el norte, aunque tú pongas grava, como llueve mucho y hay mucha humedad, entiendo que a los caracoles les da un poco más igual porque tienen mucha humedad. Pero en climas un poco más secos, por ejemplo, sí que se nota mucho, ¿no? De pasar a tener un suelo orgánico donde tienes un montón de bichos que no les molesta nada transitar por encima, a tener un suelo inorgánico que además tiende, como digo yo, a calentarse un poquito la superficie y ya no les gusta tanto el pasar por esa superficie. Entonces también parece que no, pero reduce mucho también el tema de problemas de pestes. O incluso mosquitos, ¿no? Que mucha gente se queja, que también cuando los suelos empiezan en los orgánicos, ¿no? Cuando están mojados y demás, a veces a los mosquitos les gusta ahí poner sus huevos o lo que sea, si acumula un poco más de humedad. Es verdad que en suelos inorgánicos esto tampoco pasa, básicamente. Es otra de las formas de... O sea, que tiene muchas ventajas ya quitando solamente la parte de, digamos, de lo que es la planta. ¿Qué más dirías tú así de que igual eh, consideres, ¿no? Que no se está haciendo también o que se podría hacer mejor en cara a los jardines? Pues siguiendo con el tema de las plantas, yo diría el tamaño de planta que plantamos. Es un factor importante, yo creo. Muchas veces la gente viene buscando plantas en flor, en tamaños grandes, y esto es un error desde mi punto de vista total. Plantar macetas de 2 litros en flor, tendríamos que ir a plantar cuanto más pequeño mejor. Mira que estoy diciendo, incluso en alveolo forestal las plantas funcionan de maravilla en la tierra. O P9, por ejemplo, tamaños pequeños sería lo ideal frente a tamaños grandes. Plantas que no estén florecidas. O sea, un peno, para que nos hagamos una idea, es una cosa como así, básicamente, ¿no? El Sí, tamaño. milímetros, sí, sí, por 10 de profundo igual, sí. Sí, tamaños pequeños y plantas que no hayan florecido todavía. Esto enlaza con el periodo de plantación, cuando plantamos, porque claro, hay plantas que ¿cuándo vamos a plantar, no? Podemos plantar en cualquier época del año. Podemos plantar en verano en Madrid. Ya podemos gastar agua bastante para que se mantengan las plantas vivas y regar a tope, pero posible es. Eso sí sobreviven, porque normalmente la combinación de calor extremo con que las plantas están como en estado de medio latencia y el tema de que tú estás encharcando el suelo y pues es muy fácil que también... ¿Eh? Igual Madrid es demasiado extremo, ¿no? Para plantar en verano. Sí, ya me Igual fui al... Madrid, o sea, no, lo que quiero decir es que por poder puedes, pero lo que te vaya a sobrevivir después del verano es ojito, ¿no? Con eso. Entonces, lo ideal sería plantar, yo diría incluso en otoño, Ujú. todas estas plantas vivaces, porque en tamaños pequeños, de P9 que dijimos, de 9 centímetros, en otoño muchas vamos a plantar, son macetas sin nada, Ujú. sin parte aérea, O o con muy empezando, poca, o o, con empe- un rosetón, sí. Ujú. sí, o ya más secas empezando a decaer, ¿no? Y esas plantas no van a necesitar ningún requerimiento durante el invierno, ni de agua, ni de atenciones, ni de nada, porque digamos que entran en una parada vegetativa.
pero esa parada vegetativa no es total. Esas raíces, durante los meses de otoño e invierno, van creciendo muy despacio, pero van creciendo lentamente. Y claro, en primavera, el resultado en primavera es absolutamente diferencial haciendo esto que plantando en primavera, porque esas plantas ya van a haber arraigado suficiente para que haya una gran diferencia frente a plantar estos P9 en primavera o haberlo hecho en otoño, ¿no? En la primavera va a ser una explosión de las plantas tremenda. Lo voy a explicar de otra forma, porque creo que lo has explicado bien, pero se puede entender, o sea, de cara al público general, creo que se puede entender mejor. Básicamente, si tú plantas en otoño, aunque esas plantas en apariencia no parezca que no tengan vida o que tienen poca vida, ¿no? En realidad la raíz sigue estando viva, porque es donde almacenan la energía. Entonces, las plantas las pones en el suelo y van poco a poco desarrollando esa raíz. ¿Qué pasa? Que como las has plantado en otoño, han tenido el invierno y la primavera, y cuando llega el verano ya tienen mucha más raíz desarrollada, con lo cual son mucho más capaces de aguantar el calor y de sobrevivir sin problema, con mucha menos agua. Mientras que tú las plantas en primavera, básicamente las estás plantando en un punto donde empiezan a ser empiezan a estar como, salen de la latencia, ¿no? Por así decirlo, pero realmente no les da tiempo. Claro, hacen las dos cosas. En primavera tienen que desarrollar toda la parte aérea y toda la parte. Entonces, la energía ya va, digamos, repartida, ¿no? En hacer el ciclo de arriba y el ciclo de abajo. Y claro, no desarrollan tanto la raíz y tienes encima los meses de verano mucho más cerca. Cuando llega el verano, esas plantas resisten menos. Es más difícil porque vas a tener que poner más agua para que aguanten. Entonces, la recomendación de Luis es muy buena, porque si las plantas en otoño, en apariencia esas plantas no están haciendo nada, pero bajo el suelo sí que están realmente desarrollando un ciclo mucho más largo, y el siguiente año esas plantas son muchísimo más resistentes e incluso tienen capacidad en primavera también de crecer más, incluso. Sí, sí, mucho más en primavera, más rápido y mejor, sí, sí. Sí. Ujú. No sé si alguna cosa más así que quieras también aportar de cara. Hay una cosa que no has dicho de las vivaces que a mí me gusta mucho, es el tema de la división. Que esto la gente tampoco está tan acostumbrada. Igual explica un poco qué aporta una vivaz, que igual una planta anual o yo qué sé, o un matorral es más difícil de hacer esto, ¿no? El tema de la división es bastante interesante. Cuéntanos un poco. Bueno, a ver, las vivaces se multiplican de maneras diversas y sencillas, ¿eh? Por ejemplo, tú puedes tener un jardín. Muchos viveros ingleses tienen lo que llaman stocking beds, que son, bueno, como jardines hechos con sus plantas plantadas en tierra, en grava, en lo que sea, sin tener entiestos, ¿no? Y ellos de esa planta, por ejemplo, cuando llega la primavera, sacan esquejes y los convierten en planta luego para vender ellos, ¿no? Mm, Digamos que es muy fácil. Muchas plantas se multiplican muy bien de esqueje. Esto es muy sencillo, es cortar una caña cuando tiene la longitud adecuada, esto lo vas viendo tú probando, y nada, sumergirla en un sustrato humedecido y esa caña echa raíces y formas una nueva planta. O también puedes, cuando tienes una planta vivaz en el jardín que creció mucho, que se extendió mucho, que a veces sucede esto en los jardines, a veces sería interesante luego hablar de lo que es la edición o el mantenimiento de un jardín con el tiempo. Estas plantas, algunas se desarrollan o por estolones o son muy vigorosas y van ocupando mucho espacio. Estas plantas se pueden dividir de mata, que se llama, o de raíz, que simplemente es con una pala de corte sacar la planta o cortar fragmentos de ella y sacarlos a una maceta, a un contenedor, dividirlo, ¿no? Sí. O sea, para que nos hagamos una idea, básicamente sacas la planta cogiendo un poco más de bulbo de tierra, ¿no? Digamos, para no dañar mucho las raíces, la sacas y luego lo que haces es básicamente le pegas en medio un palazo y se dividen dos plantas. Esto no lo puedes hacer con un arbusto, no lo puedes hacer con una planta anual, ¿eh? Sí, sí. En 2 o en 10 Bueno, según, en 2 o en según. 10, estas plantas se pueden dividir en varias partes, con lo cual tú puedes muy fácilmente tener más plantas que tú puedes colocar en el jardín y luego además también les viene bien, que esto no lo has dicho, pero lo añado yo, las plantas vivaces es verdad que con los años, cuando empiezan a crecer de tamaño, el centro normalmente tiende a quedarse un poco más viejo. Entonces está muy bien también coger y sacarlas y pegar los dos palazos y dividir, porque se vuelven a comportar como plantas jóvenes. Entonces vuelves a tener plantas mucho más vigorosas que no tienen esos centros que están un poco más desgastados. Con lo cual es una técnica muy buena de tener un jardín como siempre joven y de
poder incluso ir expandiendo el jardín si quieres, o hacerlo más denso o lo que tú quieras. O sea, o se lo pasas al vecino para que el vecino lo tenga. Es una técnica fabulosa de generar más jardín desde lo que ya tienes, ¿no? Cosa que no es tan fácil. O sea, sí que existe el esqueje en matorrales, lógicamente, pero no hay esta capacidad como de coger el matorral, dividirlo así a lo brusco y conseguir varios matorrales. Con lo cual es una cosa que creo que la gente igual mucha gente no lo sabe o no está muy informada de esto, y realmente la vivaz, aunque como dice Luis, puede parecer que es un poquito más cara que otras plantas, en realidad a la larga sale muchísimo más barato. Vale, ibas a hablar tú un poco del tema de te lo compro. Ibas a decir, me has dicho del mantenimiento, ¿no? Que estaría bien. No, de la edición, has dicho. Sí, Cuéntanos. relacionado con el tema, ¿no? Sí, que a veces pensamos que hacemos un jardín y el jardín está terminado. Y claro, un jardín no se termina nunca en realidad, ¿no? Porque un diseño, quiero decir, hablando de un diseño de un jardín, ¿no? Es un ente vivo y sometido a las inclemencias del tiempo, a de todo, ¿no? Entonces, los jardines necesitan actualizarse, digamos, cada X tiempo. Esto puede ser un año, 2 años, tres, depende, ¿no? Ujú, Eh, y en ese tiempo lo que haríamos pues sería lo que acabamos de hablar de plantas que se extendieron mucho sobre el diseño original, pues podríamos quitarlas una parte, reducirlas o suprimirlas por completo. Habrá bajas, plantas que han sufrido bajas que no funcionan, que se murieron, habrá que sustituirlas por otras seguramente que funcionen mejor o, pues si queremos insistir con las mismas, pero se trata de ir renovando el diseño que hemos hecho. Podemos renovarlo nosotros mismos con las plantas que sacamos de las vivaces que son muy, muy factibles de dividir o buscar nuevas plantas para darle otro tono al jardín, ¿no? incorporar nuevas plantas para que sea aún más biodiverso. De alguna forma, además, también tienes que tener en cuenta que en un jardín donde tienes tanta variedad de plantas, también existe un ciclo, ¿no? Donde igual al principio tienes unas plantas que son como más pioneras, por así entenderlo, más parecidas a la naturaleza. Tienes unas plantas que al principio van muy bien y con los años esas plantas pioneras van desapareciendo y vas teniendo otras plantas que se establecen mejor a lo largo del tiempo. Y pueden cambiar. Es decir, que en un jardín, en ese mismo jardín, si tú lo dejas quieto, igual el primer año, el segundo año, tercer año tienes unas plantas más o menos parecidas. Luego, a lo largo de los siguientes 5 años ha cambiado, y igual a los 10 años ha cambiado otra vez la plantación y estamos hablando de otro tipo de plantas que son las predominantes. Entonces, esto también es muy interesante y es parte del juego. Te puedes pasarlo bien o bien viendo lo que pasa o bien editándolo. Sí. Y luego también que por eso es muy interesante el uso yo me dedico a las vivaces, pero el uso de anuales en los jardines me parece súper interesante porque muchas de estas plantas vivaces tardan tiempo algunas en florecer en función de cuando las plantes. Si hablamos de bianuales, por ejemplo, como la digitalis, la de la era, estas Ujú, plantas cambian radicalmente si las ponemos el primer año, que no van a florecer, o si las ujú, plantamos el año siguiente, que es cuando ya florecen. Si las ponemos el año que florecen, van a quedarse pequeñas, no van a alcanzar todo su esplendor ni de lejos. Si las plantamos el primer año, no van a dar flor, pero el año que florezcan van a ser, bueno, el triple de grandes, ¿no? Y con algunas vivaces pasa lo mismo, que si las ponemos jóvenes, bueno, pues igual no nos florecen el primer año, o muy poco. ujú. Entonces es muy interesante meter un porcentaje de planta anual que nos va a aportar, bueno, ya floración el primer año y luego, bueno, pues irán desapareciendo. Y lo que tú mismo decías, el jardín va a ir cambiando, ¿no? Con el tiempo. Y por supuesto, también puedes tener matorrales o plantas de acento, ¿no? Puedes tener una yuca si quieres, por ejemplo, porque quieres un acento ahí. O sea, quiero decir, no es excluyente, ¿no? En el jardín de las vivaces es como una capa más, no es algo que excluya al resto de plantas, para que la gente lo tenga claro. Sí, sí, totalmente, totalmente. No excluye nada. No, no, no. Incluso con anuales y bianuales, la combinación es mejor incluso. Ujú. Vale. Te iba yo a decir, el tema Me ha gustado una cosa que has dicho antes. Vamos a cambiar de bloque, pero antes de cambiar de bloque, quiero una matización que has hecho, que es por qué no se deberían de comprar plantas que están en flor. Que esto,
¿vale? Pero también para el público general les va a chocar porque nosotros estamos acostumbrados a ir a un garden center, ¿no? A lo que la gente llama un vivero, pero que normalmente es un garden center, y encontrarte que están todas las plantas de temporada, ¿no? Por así decirlo, con la floración. Porque la gente, cuando no entiende mucho de plantas, lo que nosotros nos pasa es que nos llama la atención las plantas que están en flor. Pero ¿cuál es el problema de comprar plantas que están en flor? Porque profesionalmente se evita hacer eso. Sí, bueno, porque las plantas, digamos que cuando florecen, invierten toda la energía en la floración y dejan de crecer. Prácticamente el crecimiento de esa planta ya está estancado, digamos, ¿no? Entonces llevamos una planta en flor que vamos a plantar y, y no va a crecer nada esa planta ya, ¿sabes? Va a pasar la flor y se va a venir un poco abajo. Es como llegar tarde, ¿no? A comprar esa planta, ¿no? En mi opinión, esa ya dejó de crecer y solo se dedicará a florecer y bueno, sí, la tendremos un momento ahí guapa, pero no va a dar un buen resultado. También, ¿no? Por el tema que decíamos de los ciclos, también el desarrollo de la planta, claro, ya ha hecho su boom de desarrollo, con lo cual las raíces tampoco van a tener como un crecimiento muy... Fundamentalmente las raíces, lo que has apuntado. Sí, sí, las raíces ya, la planta ya dejó de crecer, digamos, ¿no? Va a invertir en la flor, luego en la semilla y esa raíz pues va a quedar ahí con la que vino prácticamente, ¿no? Plantas que a veces sacas del terreno y salen con el cepellón en el que vinieron, que no fueron capaces a ir más allá, ahí se quedaron. Total. Vale. Para que la gente también tenga en cuenta eso, que igual le compra la planta muy bonita y tal, la pone en el suelo y dice, uy, no crece, no crece, no sé. Bueno, es por esto que está contando Luis. Eh, entonces, yo creo que por último, antes de ya de acabar el último bloque, que lo voy a hacer más breve, pero también hay una cosa que me interesa, que es que has dicho tú el tema del tamaño de la planta, pero igual no hemos explicado tanto por qué, cuál es la ventaja de comprar una planta pequeña, ¿no? También de cara a realmente la diferencia de coste, ¿no? Porque, bueno, te dejo a ti que lo digas, ¿no? Yo me voy a meter en cosas que igual no entiendo tanto, o sea que te dejo a ti un poco que lo comentes. Eh, Estamos hablando de 10 plantas metro cuadrado. Eso, evidentemente, para un jardín grande tiene un coste enorme, enorme, Ujú. para extensiones grandes, ¿no? Entonces, ahí se utiliza mucho la planta en alveolo forestal, que disminuye el coste de manera, bueno, al 50% o más, ¿no? Abarata el coste. Son plantas, digamos, con una sección, el alveolo puede ser así, y un tamaño así, muy finitas, donde plantan los árboles para el monte, son alveolos muy estrechos. Y estas plantas son muy pequeñas y son muy baratas, más baratas, vamos, digamos, más económicas y funcionan de maravilla, que es porque si no funcionaran sería gastar el dinero a lo tonto, pero esta planta en tamaños muy pequeños es asombroso lo rápido que iguala a plantas puestas en tamaños mayores, ¿no? Muy rápido. Eso iba a decir, el Entonces, tema de volar. Ujú. sí, te permite meter muchas plantas por metro cuadrado muy fácil, incluso combinar P9 con alveolos es muy interesante porque te permiten ir introduciendo plantas en los huecos y enseguida no hay diferencia, vamos, sí. Para que os hagáis una idea, si vosotros compráis una maceta en 2 o 3 litros y tiene una parte aérea, ¿no? Le pones esa planta en la tierra y, por supuesto, esa planta se va desarrollando. Si la pones en un P9 o la pones en un alveolo forestal, la planta es mucho más pequeña, pero igual en el mismo ciclo, esta planta ha crecido un poquito, pero esta planta es capaz en ese mismo ciclo, porque las plantas pequeñas tienen esa cualidad que crecen mucho más rápido y se adaptan mucho más rápido al medio, pueden ser capaces de crecer igual que esta o incluso superarlas de tamaño. Entonces, al final, de alguna forma, que compréis esto, sí, de cara igual a que os parece que el jardín va a estar más bonito porque la planta es un poco más grande, pero en realidad os estáis gastando más dinero cuando con esto, en el mismo ciclo, vais a conseguir exactamente lo mismo o Sí. más. Es darle 3 meses al jardín y ver, ¿no? Sí. Vale, vamos a acabar el primer bloque y voy a hacer muy breve el segundo bloque, pero bueno, llega ahora mismo el momento de la píldora de Víctor Mesa, a ver qué nos viene con esta semana, seguro que es súper interesante. Hola, jardineros y jardineras del caos, amantes de lo imperfecto y frikis de lo silvestre. Soy Víctor Mesa, fundador de Paisaje Positivo, y hoy vamos a hablar de una de las prácticas más comunes y peor entendidas del mundo vegetal, la poda. Porque no todo lo que crece hay que cortarlo, y no todo lo que se poda está bien podado. Este es el segundo episodio de las píldoras de Paisaje Positivo, y hoy vamos a desmontar el mito de que la poda es una tarea rutinaria de mantenimiento, como el que todos los meses se corta el flequillo. La poda no es un maquillaje estacional.
Es una intervención quirúrgica. Cada corte abre una puerta para plagas, enfermedades o desequilibrios en la planta. Y sin embargo, en muchos espacios urbanos, rurales o incluso privados, se poda por costumbre, no por necesidad. Es como si nos operáramos de apendicitis cada año por si acaso. ¿De dónde viene esta obsesión por cortar? Pues de una falsa sensación de control. Cuanto más cortamos, más ordenado parece. También viene de mitos antiguos que aún circulan. Si no podas, no florece. Pues vete al monte a comprobar las pocas flores que hay. Hay que dejarlo limpio. Pero es que los árboles son sucios. Así rebrota con más fuerza. Pero no lo hacen por vigor y buena salud, sino por estrés y supervivencia. La poda deja las plantas más bonitas. Lo de la belleza y así tal, lo dejamos para otro día. Pero sobre todo, esta locura de la tijera viene de la falta de conocimiento técnico. Porque ¿qué consecuencias tiene este furor por cortar? Pues ni más ni menos que árboles debilitados, vulnerables al viento o las plagas, ejemplares con cavidades, pudriciones o brotación descontrolada y gastos duplicados por intervenciones constantes que generan más problemas de los que solucionan. Un ejemplo clásico de esto son los desmoches. Cortar todas las ramas de un árbol adulto dejando muñones. Resultado: estrés extremo, rebrote masivo, riesgo de caída del nuevo crecimiento y necesidad de volver a podar cada año. Un círculo vicioso tan absurdo como peligroso. Vale, este tío habla mucho y tiene pinta de hippie, abraza árboles, pero no da ninguna alternativa. Pues aquí van algunas ideas. 1. Poda solo si hay un objetivo claro: mejorar la estructura, eliminar ramas enfermas, prevenir riesgos. 2. Sigue principios de arboricultura moderna, no de jardinería del siglo pasado, por favor. 3. Apuesta por tu propia formación, aprende a planificar y respeta los ciclos naturales. Porque, ¿sabéis? Hay lugares donde las cosas se hacen bien y podemos tomar ejemplo. Ciudades como Vitoria-Gasteiz, Barcelona o algunos ayuntamientos de Madrid, cuando se respeta el plan director del arbolado, están avanzando hacia una poda más técnica y menos estética. ¿Y qué pasa con los arbustos? Pobrecitos, ahí abandonados, recibiendo corte tras recorte, intentando mantener la dignidad con ese aspecto geométrico tan alejado de su verdadera naturaleza. Pues que también sufren poda en bola, poda a ras, poda por sistema, plantas que podrían florecer de forma espectacular, pero nunca llegan a hacerlo, porque se las poda justo antes de la floración, por ejemplo, o se mantienen durante años como setos estáticos, que nunca rejuvenecen. El resultado: paisajes grises, museos de lo verde, sin biodiversidad ni valor ornamental real o ecológico. En resumen, la poda no es solo cortar, es leer la planta, entender su arquitectura natural y actuar solo cuando es necesario. ¿Se puede evitar podar? Sí, si el diseño es inteligente y se eligen las especies que encajan en el espacio sin forzarlas, sin problema. Hace falta más ciencia y menos tijera. Hace falta podar menos, pero mejor, con criterio y no por costumbre. Podemos gestionar mejor los espacios públicos, por supuesto, pero hace falta formación técnica, voluntad política y, sobre todo, superar el miedo a tener jardines con aspecto natural. Porque un árbol y un arbusto, pobrecitos míos, bien entendidos, no necesitan ser recortados, solo necesitan ser respetados. Soy Víctor Mesa, esto ha sido Paisaje Positivo en formato píldora y os invito a reencontrarnos en el próximo episodio para seguir hablando de lo verde, lo real y lo posible. ¡Adiós! Y ahora entraremos básicamente en lo que es el segundo ciclo, ¿no? Que es más menos enfocado al público general y más enfocado adentro del mundo profesional. ¿Qué cosas crees que tú, sobre todo siendo vivolista, ¿no? O en el mundo del paisajismo, me da igual un poco porque lógicamente lidias con estos profesionales, ¿no? Que son del sector. Entonces, un poco qué cosas ves que igual no se están haciendo bien o que no se están transmitiendo tan bien o no se está llegando más allá. ¿O qué cosas o qué avances ves también dentro de la profesión que también es digno de mencionar, ¿no? Un poco.
A ver, desde mi punto de vista, la poca antelación, y no tiene por qué ser culpa del paisajista o del jardinero, puede ser culpa también de los clientes o de cómo pensamos en los jardines. Desde mi punto de vista, la poca antelación a la hora de hacer un jardín, muchas veces me preguntan, ¿cuánto tardas en hacer una planta? Bueno, en tener una planta desde semilla, ¿sabes? Y dices, tú te ves un poco comprometido, ¿sabes? Dices, bueno, 2 meses mínimo, a veces necesitas 3, 4, depende de la planta. Quiero decir, las plantas son seres vivos y no se crean de un día para otro, a no ser que las importes, ¿no? Si eres productor. O que las esquejes si tienes la capacidad, porque tampoco es fácil esquejar una cantidad muy grande. Y aún así necesitan un periodo de enraizamiento, el esqueje que esté para plantar, que no se seque, necesita un tiempo, ¿no? Mm. Necesita un tiempo. Entonces, la poca antelación a la hora de hacer los proyectos, por lo menos con los viveristas, al final lo que obliga es a que la gente vaya buscando aquí y allá, parcheando los diseños donde encuentra las plantas, ¿no? Porque no hay una previsión, no hacemos un jardín con un año de antelación sabiendo lo que queremos poner para buscar la planta adecuada al coste adecuado, sino que el cliente lo quiere ya también. Muchas veces es cosa del cliente, que es el cliente el que de repente, uy, voy a hacer un jardín y ya quiere el jardín hecho y es imposible, incapaz de esperar a hacerlo el año siguiente, por ejemplo, lo quiere ya. Y eso lleva, bueno, a un poco de no sé, no si llamarlo chapuza o de buscar aquí y allá lo que se pueda, Genera ¿sabes? problemáticas, sí. Sí, Ujú. sí. Bueno, a ver, yo también te lo digo desde el otro punto, ¿eh? Desde el otro punto totalmente. Lo entiendo 100% y creo que eso sería lo ideal. El mundo ideal sería así. El problema que nosotros tenemos muchas veces es que tenemos clientes que o bien han pasado de una fase de hacerse una casa, llevan muchos meses, están cansados ya de la obra y entran a vivir y quieren ver ya el jardín bonito, porque es como tanto esfuerzo, tantos meses, ya les ha como quemado y quieren tenerlo como ya, ¿vale? Eso por un lado. Y luego también está las personas que igual ya tienen un jardín y quieren hacerse uno, pero lo ven como algo en plan de quiero dar un cambio y quiero dar un cambio radical. Y lo quiero hacer ahora, no quiero esperar, ¿sabes? Para eso te contrato ahora. Entonces también eso al final es un proceso muy rápido donde lo quieren en pocos meses. Entonces, a ver, hay formas de hacerlo. Y yo normalmente, por ejemplo, mi enfoque es intentar hablar con precisamente, yo les doy una paleta, una idea de qué plantas podrían ser, y a mí me gusta hablar con los viveros, ver qué tienen en stock, qué capacidades hay, y yo hacer la plantación en base a eso. No me saco como las plantas de mi mente así a lo loco, sino que intento adecuarme un poco al stock. Luego, por supuesto, igual vosotros vendéis más plantas de lo que esperáis, ¿no? Y yo me tengo que adaptar y cambiar alguna. Pero digamos que yo no soy tan rígido en ese sentido, no intento que sea como una lista rígida donde no se puede cambiar, que eso también sé que hay muchos profesionales que no dan su brazo a torcer. Es como que tiene que ser esto y tiene que ser esto. Ahí también está un poco el problema, ¿no? El enfoque que se da también desde nuestro lado la idea, en la ejecución de lo que es las plantas exactamente que quieres. Yo, eh, yo creo que la elección de especies sería lo último que haría en el jardín, prácticamente. Lo último, porque plantas hay infinidad de plantas, infinidad. Entonces, Y te puede quedar igualmente interesante porque cambia estrés, quiero decir, no, al final no afecta tanto. Ujú. y afecta más que sea la especie correcta, digamos, para las condiciones, ¿no? Si tienes un suelo muy pobre, tienes que poner mejor que cambiar ese suelo, que es un coste tremendo. Sería más interesante elegir plantas que sobrevivan y estén a gusto en suelos pobres, ¿no? Ujú. Y yo la elección de planta la haría al final, sí, pero hay que hacerla, ¿no? Total. Hay Ujú. que hacerla, hay que conseguir la planta. Entonces, bueno, eh, yo creo que para clima mediterráneo hay muchos viveros muy grandes y muy buenos en España, muy potentes, y no hay problemas para conseguir plantas de este tipo, ¿no? De planta mediterránea, digo. Plantas vivaces así adaptadas al norte no somos tantos y al final hay que recurrir bueno, a Bueno, ni al norte ni al sur. De hecho, yo creo que en el norte tenéis más variedad de vivaz que en el sur, pero bueno, ahí yo no me meto tampoco tanto. Ujú. Hay una cosa que sé que tú haces y que me parece muy interesante que igual la menciones, y yo creo que más o menos con eso acabaríamos, porque no quiero tampoco alargar mucho más el episodio. Pero básicamente,
yo sé que tú eres muy fan de la raíz, de vender las plantas a raíz desnuda siempre que sea posible. Esto no es muy típico en la mayor parte de viveros y me parece muy interesante. Yo sé que hay gente, oye, yo que vengo de haber trabajado en el norte y haber lidiado con muchos profesionales del norte, sé que esto no es una práctica tan rara y que aporta muchas ventajas, pero me gustaría un poco que lo hables porque la gente no está muy, no es muy consciente de que existe esta posibilidad, ¿no? En muchos casos, ni tampoco lo que beneficia, ¿no? O lo que aporta el que esté la planta raíz desnuda. Entonces, si nos puedes contar un poquito, te estaría súper agradecido. Vale, pues a ver, yo empecé con esto cuando pides a veces raíces a Holanda y te vienen en bolsas de a raíz desnuda, ¿no? Y estas plantas, pues, bueno, luego empiezas a probar tú a enviar plantas a raíz desnuda en la época no en verano, aunque se podría también si lo preparas bien. Y claro, esto tiene muchas ventajas ya desde el punto de vista del envío, porque evitas tierra, tiestos, peso en general, ¿no? Que aporta costes al envío. Y de este lado, para enviarlo es fantástico la raíz desnuda. Es mucho más cómodo y entran muchísimas plantas. Si lo haces en la época adecuada, otoño-invierno, no hay parte aérea, con lo cual no hay posibilidad de que se sequen las plantas ni que sufran. Puedes amontonar un montón de plantas y enviarlas, pero luego también es muy interesante, y esto es todavía un poco más disruptivo, es el hecho de plantar directamente a raíz desnuda. Digamos, no cultivar con tiestos, sino cultivar en camas de tierra, arena, lo que tú quieras, y luego sacar la planta de ahí. No necesitas comprar tiestos, ni plástico, ni tierra, y la plantas a raíz desnuda. Estas plantas a raíz desnuda funcionan perfectamente, de maravilla. Es sorprendente, pero es así. No necesitan tierra las plantas a raíz desnuda y funcionan de maravilla. Y hay gente que se dedica a la huerta, que sí que aquí en Asturias hay mucho cultivo de faba, y, y sí que lo ven porque muchas veces las plantas que vienen con cepellones muy bien formados no salen las raíces del cepellón. Pasa el tiempo y encima están abonados con abonos de liberación lenta para que las plantas se mantengan, bueno, en el vivero tienen que estar alimentadas de alguna manera y esas raíces no salen del cepellón, quedan confinadas porque ahí tienen el alimento, están a gusto, los cepellones se secan y crean esa barrera respecto al medio, que es una diferencia que las raíces notan, y las plantas a veces no crecen y sale el cepellón entero meses después de haberla plantado. Si está el suelo seco, tal. Sin embargo, raíces nudas, esto no ocurre. La planta enseguida, las raíces crecen y buscan y buscan y buscan, ¿no? Entonces, es algo a explorar, sí. Yo básicamente también para simplificar, ¿no? Y que la gente también más común lo entienda, o sea, más común, más de a pie lo entienda esto, básicamente tú estás obligando a la planta, cuando tú lo metes en una maceta, o sea, en una maceta, cuando viene en un contenedor con tierra y ya viene, digamos, con un sustrato, con sus nutrientes, con no sé qué, y tú lo pones en una tierra, sobre todo si la tierra es peor, ¿vale? Que el sustrato es como que, es como es como si a un niño le das todo, ¿no? Y no está acostumbrado a sufrir de alguna forma. Entonces, al ponerlo en el suelo, básicamente esa planta lo que hace es no quiere salir porque está muy cómoda en el sitio con todos esos nutrientes que están ahí. Entonces dice, la propia planta no es tonta y dice, ¿para qué voy a sacar yo raíces así? Si aquí tengo todo. Eso a la larga es muy malo porque, claro, la planta no saca raíces, no se desarrolla y cuando vienen episodios de calor muy extremos o cosas así, pues la planta muere porque no ha tenido suficientes raíces y no sabe buscarse la vida como para, básicamente, adaptarse y vivir. Entonces, lo que propone Luis, este tipo de cultivos, ¿no? De plantas, básicamente, a raíz desnuda, que primero en viveros se pueden hacer, por ejemplo, en camas de arena, con lo cual, como dice él, es mucho más sostenible porque no tienes que tener no tienes que hacer todo este consumo masivo de envases de plástico que se producen a millones al año, ¿no? Y que luego se tiran, básicamente. Em, pero luego, además, del punto de la sostenibilidad, de como lo queráis mirar, encima, al sacar esa raíz y no tener nada de tierra en ella, tú la envías y esa raíz le estás obligando ya a que se adapte a donde la estás metiendo. No tiene otra escapatoria. Es como, vale, no tengo tierra, tengo que adaptarme a esta. Y entonces la planta ya empieza a desarrollar la raíz muy rápido porque no le queda otro remedio que adaptarse. Entonces también es muy disruptivo. No se hace mucho en viveros porque
parece que comercialmente es más raro, la gente no está acostumbrada, ¿no? Y de alguna forma tú tampoco vas a un vivero y compras plantas normalmente a raíz desnuda, ¿no? Pero realmente la adaptación de la planta es muchísimo mejor y como muchas de las cosas que hemos dicho en este episodio, que ha sido súper interesante, se adaptan mucho mejor al suelo y se desarrollan mucho más rápido y mejor. Y bueno, yo creo que con esto, Luis, me ha encantado, ha sido muy claro, ha sido como muy didáctica esta sesión, me ha encantado. Y nada, seguir a Luis, tiene su cuenta de Instagram, Iberiosa Restétanos, si no me equivoco, es así, ¿no? Tal cual. Y nada, tiene un catálogo de plantas súper interesante, también lo digo. O sea, ya de cara, yo he estado en su vivero y lo he visto, y la verdad es que da gusto la cantidad de plantas poco usuales que tiene en comparación a muchos de los viveros más comerciales, ¿no? Así que nada, Luis, muchísimas gracias por haber participado y nada, a todo el público espero veros en otros episodios de Sin Plantas en la Lengua. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.